El video que verás a continuación es simple y llanamente lo que el ser humano es capaz de hacer todo por cumplir ese capricho que la adrenalina le puso en su camino. El inducir de ideas a otros para conseguir sus objetivos, o el creer que por tener mucho dinero pueden incluso manipular la vida de alguien más. El K2 es una de las montañas más extremas para el ascenso humano. Sin embargo, en estos tiempos, muchas compañías de deporte extremo y el gobierno de Pakistán se han dedicado a lucrar con esta maravilla natural, a tal grado no solo de importarle un cacahuate lo que pase con sus clientes y terminen por desaparecer a más de 8.000 metros de altura, sino que además han inducido por dinero a una comunidad de etnias en esa zona. Pues al ser una comunidad conocedora de aquella gigante montaña, los Sherpas se han puesto al servicio de esas empresas que llevan alpinistas e intentos de alpinistas a que paguen fuertes sumas de dinero para tomarse una selfie en la parte más alta del pico, muchas veces inalcanzable. Pero a su vez, el flujo de toda esta gente muestra cómo la sociedad humana no solo puede pagar por una experiencia altamente complicada, sino que también los enseña a ser indiferentes con la comunidad de Sherpas. Y no solo eso, sino a dejar toneladas de basura en aquella mítica montaña. Prepárate, porque este tema debe ser conocido por muchos y da pie a lo que hoy somos como raza, como sociedad. Un terrible virus que poco a poco deteriora los valores y sobre todo el planeta Tierra. Es por eso que hoy te presento Toxicidad y Dolor, el Himalaya y el K2, la aventura de ricos e infierno de pobres. Por mucho tiempo, la montaña K2 se ha convertido en una de las metas que los alpinistas más atrevidos y de alto rendimiento se han tatuado en la frente. Esta majestuosidad pertenece a la cordillera del Karakorum, dentro del territorio Himalaya. La cima tan añorada por los que osan subirla se encuentra a 8.600 metros sobre el nivel del mar. Es la segunda montaña más alta del planeta. Sin embargo, por las condiciones atmosféricas, climatológicas, geológicas y por la forma de pirámide con aristas muy afiladas que se van haciendo mucho más angosta conforme se avanza en su territorio, la hace una peligrosa combinación entre hielo y roca. Y sobre todo, uno de los elementos que hacen de esta expedición algo sumamente peligroso tiene que ver con su altura. Por todo lo anterior, la montaña K2 fue considerada como una de las expediciones más peligrosas para quien intente llegar a su cima. Aunque en la actualidad las cosas han cambiado para mal. No obstante, sus primeras expediciones datan desde el inicio del siglo XIX, cuando un equipo de topógrafos ingleses tuvieron la encomienda de hacer la cartografía de la India y sus alrededores. Este equipo quedó estupefacto al ver, desde la parte más baja de la cordillera del Karakorum, este conjunto de rascacielos naturales, los cuales fueron bautizados como K1 y K2 por el teniente ingeniero Tom Montgomery. La primera expedición formal, con el fin de alcanzar la cima de la montaña salvaje, como también se le conoce, fue en 1902, pero fue conquistada por primera vez en invierno hasta 1921. En una expedición que duró 68 días y quedando muy en claro que no cualquier alpinista la podría escalar, sin importar qué tan preparado lo estuviera. Las condiciones climáticas, la presión a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, el desgaste físico y muchas otras situaciones han hecho que la salud de cientos de aventureros colapse en pleno ascenso. Algunos alpinistas han perdido sus miembros porque los dedos de sus manos o de sus pies se congelan. Esto provoca que al reanudar una expedición después de una noche de descanso no puedan asegurar su equipamiento, lo cual desencadena alguna caída que termina siendo fatal. Otro problema con el que se encuentran tiene que ver con el impacto que la presión causa en algunas personas, pues más allá del mal de montaña, decenas de exploradores han reportado falta de oxígeno, edemas cerebrales y pulmonares. El conteo oficial sobre las personas que dejaron su vida en lo alto de esta inmensidad inició en 1939 con una expedición estadounidense, donde 4 personas perdieron la batalla ante el K2 en la zona del Espolón de Abruzos, una zona muy amplia que oscila entre los 5 y los 6.000 metros sobre el nivel del mar.
Otro caso se dio en 1953, cuando los estragos del clima obligaron a un grupo de expedición a permanecer a más de 7.000 metros de altura durante 10 días. Uno de estos alpinistas sufrió una trombosis seguida de una embolia pulmonar. El grupo improvisó una camilla con cuerdas y bolsas de dormir. Sin embargo, en un deslave, todos cayeron. Afortunadamente, el líder se había asegurado una roca, por lo que el grupo se salvó. Pero mientras se recuperaban, otro deslave acabó con el miembro que se había puesto muy mal, y su cuerpo fue hallado hasta 1993. Sin embargo, una de las hecatombes más grandes de la historia del alpinismo se dio en 1986. A principios de junio, había más de 100 casas de campaña instaladas al pie de la montaña, con exploradores de distintas partes del orbe. Para ese año, el gobierno de Pakistán entregó todos los permisos que pudo, sin medir las consecuencias. Es importante mencionar que 27 aventureros lograron llegar a la cima, pero 13 exploradores fueron derrotados por la montaña. Algunos de estos fueron embestidos por una avalancha en la base de la montaña. Otro grupo, que logró coronar su meta, no logró bajar del K2, porque en el descenso a la montaña les jugó una mala pasada yéndose al vacío. Mientras que otros alpinistas tuvieron accidentes que los mandaron al inframundo por errores técnicos asociados a las inclemencias del tiempo. Pero ojo, porque el alpinismo es una disciplina que se vuelve adictiva. Cuando las personas inician, se conforman con hacer media montaña, con alcanzar cimas para exploradores con nivel intermedio, para la adrenalina, el espíritu competitivo y la pasión que conlleva desafiar a la naturaleza, luchar contra las condiciones de una montaña y alcanzar la satisfacción de llegar a su cima, son elementos que atraen cada vez más a personas. No por nada, se cree que más de 300 han desaparecido o han visto sus últimos días en las cordilleras del Himalaya. Como es de esperarse, una atracción natural, como la montaña K2, tiene un impacto muy alto en el turismo aventurero a nivel mundial. El número de alpinistas que buscan conquistar el punto más alto de la montaña salvaje se ha elevado de forma gigantesca, y eso ha sido hasta ahora un grave problema no solo de vida o muerte, sino ambiental, al grado que en la actualidad es posible que hasta 145 personas logren hacer cima en tan solo un día. El éxito de las expediciones que se ha dado en los últimos tiempos tiene que ver con los avances tecnológicos en el equipo para el alpinismo, pero lo que muy poca gente alcanza a percibir es que uno de los pasos más importantes para que el K2 tenga cada vez más casos de éxito está ligado a la comunidad Sherpa, pues estas personas sirven de guía, de apoyo y muchos, hasta de cargadores, que le hacen al turista su viaje mucho más amigable. Muchos miembros de esta etnia encontraron un nicho para ganarse la vida y poco a poco fueron perfeccionando sus rutas. Fijaron cuerdas con un recorrido trazado de forma quirúrgica. De hecho, si esta situación parece sobresaliente, es obligatorio resaltar que al poco tiempo de haber facilitado el ascenso para los exploradores, fueron capaces de trazar otra ruta, pero en sentido descendente. Con la ayuda de herramientas, con la técnica más refinada y con mucho sacrificio, los nepalíes lograron convertir a la montaña más peligrosa y desafiante, y que ha llevado a otra dimensión a los alpinistas en una copia del Everest. O sea, los alpinistas aún requieren de una condición física privilegiada, de resistencia que se adquiere mediante entrenamientos disciplinados, pero los intereses comerciales se ayudaron de los Sherpas para hacer esta expedición una experiencia segura y apta para un alpinista promedio. Pero como era de esperarse, los clientes, los alpinistas que tienen el poder adquisitivo para costear este tipo de experiencias, en su gran mayoría, no son personas agradecidas. Para ellos, los Sherpas solamente son una herramienta más. A tal grado que a principios de agosto un trabajador nepalí ya no la contó y terminó terriblemente mal. Obviamente, los guías y el personal de apoyo no están exentos de tener percances, de cometer algún error que pueda ser muy costoso. Los hechos ocurrieron a inicios de agosto, y es una de las pruebas fehacientes de lo miserable, egoístas y desalmados que pueden ser las personas que tienen cierto poder adquisitivo. Muhammad Hassan era un trabajador que cumplía con su jornada, ayudaba a los turistas en su ascenso. Sin embargo, tras una serie de movimientos desafortunados, su situación se fue al abismo.
Pero lo repugnante de este asunto es que la gran mayoría de los integrantes de esa inmensa fila de alpinistas no se detuvieron. Incluso existe un video donde se aprecia cómo lo ignoraban a pesar del dolor. En esta parte se tiene que reconocer que entre alpinistas existe un código que les indica que, cuando ven a alguien con problemas en pleno ascenso, y sobre todo cuando la expedición está en uno de sus puntos más críticos, no deben intentar auxiliar para proteger a los demás. El gobierno de Pakistán estima que este Sherpa pudo haber sufrido un infierno por más de 3 horas, y a lo largo de todo ese tiempo aproximadamente unos 130 alpinistas caminaron sin ayudarlo, sin percatarse de su existencia y para los que sabían, ignorando los hechos gracias al código. Sin embargo, no se critica que Muhammad no le hayan dado una mano, se condena cómo lo ignoraron, como si ese trabajador fuese cualquier objeto. Incluso algunos testimonios son indignantes. Por ejemplo, la alpinista Silvia Asdreva declaró que sabían del hecho, pero que tuvieron que ignorarle por seguridad. Esta mujer se excusó diciendo que no ayudó a Muhammad Hassan porque hubo varias avalanchas y por eso no pudo hacer nada por él. Si bien es cierto que en esta parte de la montaña era extremadamente complicado brindarle ayuda, la realidad es que diversos videos dan testimonio de que había el espacio suficiente para cuando menos esquivarlo. Como lo acusa gran parte de la comunidad alpinista en las redes sociales, parecía que algunos grupos de exploradores estaban más preocupados por llegar a la cima o incluso por romper algún récord. No obstante, existe un dato abrumador. Se estima que son más de 200 las personas que se fueron al inframundo y que el Sherpa caído se quedó en lo más alto de la montaña, tanto en el Everest como en el K2, debido a que si descender con un guía y con un apoyo de por medio es complicado, bajar con alguien que no esté al 100% podría representar una muy mala decisión. Por eso, la justificación es la siguiente: es doloroso, sí, pero no había de otra. Te pregunto a ti, ¿tú qué hubieras hecho? No cabe duda que, con el paso del tiempo y los avances en la tecnología, las experiencias que estaban reservadas para los más fuertes y para aquellos que entrenaban arduamente para conquistar sus metas en el presente, han perdido esa exclusividad para convertirse en una atracción multitudinaria y en un negocio altamente turístico, de alta demanda y extremadamente peligroso. Ahora, llegar a la cima del K2, de la montaña salvaje, y la que fue considerada como uno de los desafíos más grandes, se ha convertido en un punto a palomear, en una lista, en un capricho y en una actividad donde los alpinistas, de ocasión, pueden subir su celular, tomarse la selfie con una mano mientras sostienen la cuerda que sirve como guía con la otra. Esto se ha vuelto un negocio muy jugoso para algunas compañías de deporte extremo y para el gobierno de Pakistán. De hecho, este auge del alpinismo dio pie al nacimiento y al desarrollo de la industria Sherpa, donde una fracción de la etnia dejó de ser considerada como mano de obra barata y pasó a ser una industria de alta montaña, al grado que este personal de apoyo genera más ingresos por llevar cargas de 27 a 41 kilogramos que por trabajar en la maquila. El problema más grave de esta situación es que gran parte de toda esa carga que suben los Sherpas son provisiones, comida, hidratantes y cosas que terminan siendo basura, que contamina la montaña. Porque la mayor parte de las cosas que acompañan a los exploradores se quedan en lo alto y se van quedando en distintas partes del recorrido porque no pueden comprometer el ascenso. De esta forma, algunos puntos clave, tanto del Everest como del K2, terminan siendo un terreno de desechos, un basurero a más de 8.000 metros sobre el nivel del mar, una zona total de desperdicio humano. El inhóspito blanco de la nieve de montaña termina siendo opacado por el multicolor de una gran cantidad de plástico, cartón y basura que se quedará ahí por mucho tiempo. Incluso algunos de los productos que se consumen para que los alpinistas, entre comillas, recarguen la pila y tengan más energía son restos que estarán por décadas en la superficie, hasta que el paso de los años termine degradándolos. Obviamente los nativos de la zona tienen un profundo respeto por sus montañas. No es su intención contaminar los caminos ni los lugares de descanso.
Es por eso que algunos mayordomos del alpinismo hacen esfuerzos monumentales, arriesgando su vida con tal de bajar un poco de toda esa porquería, que finalmente para esto es para lo que se les paga. Pues de la misma forma tienen que cuidar el paso de los turistas, como hacerse responsables de mantener su área de trabajo lo más presentable posible. Pero ojo, porque esta es la consecuencia de haber abaratado esa experiencia. Subir el K2 se convirtió en algo que cualquier persona que pudiera costearse este lujo y que tenga una condición física para llevar a cabo este capricho que genera millones de dólares al año fuera posible. Una vez más, desafiar a la naturaleza se ha convertido en una aventura para ricos que no entienden y no le dan el valor que le dieron cientos de alpinistas que cayeron en el intento. Algo así como lo que sucedió hace algunos meses con el Titán, un submarino que fue sometido a grandes presiones en el fondo del mar, donde 5 personas hicieron implosión y que habían pagado extremadas sumas de miles de dólares para poder vivir una experiencia que los terminó llevando a lo más profundo del inframundo. Hoy, el turismo de aventura y extremo es uno de los principales nichos para quienes, dopados por la adrenalina, paguen fuertes sumas de dinero por incluso ya no volver jamás a pisar este mundo. A su vez, mientras llenan los bolsillos de quienes lucran con la naturaleza, al mismo tiempo, llevan la basura a lugares tan recónditos que nunca hubiéramos imaginado, deteriorando así más aquellos paisajes impresionantes que hoy solo fungen como un juguete humano y una máquina de hacer mucho dinero. Pero dime, ¿estarías dispuesto a pagar fuertes sumas de dinero por subir el K2? ¿Crees que realmente los Sherpas estén condenados a ser los sirvientes de la gente que quiere subir esta montaña y aún así ser pisoteados por estos? ¿Qué opinas del tema? ¿Te gustaría algo similar próximamente en este canal? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda dejar tu poderoso like. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.